Mi hermana me robó el amor de mi vida. Aún así, me casé con él. 5 años después, fui yo quien lo dejó sin mirar atrás. Después de contarle a mi hermana sobre el chico que me gustaba en secreto, ella fue y me lo quitó. Pero cuando él le propuso matrimonio, ella lo rechazó. Así que me vi obligada a casarme con él. Y, para mi sorpresa, yo estaba feliz. Hice de todo para agradarle, pero él me trataba como una molestia. Tras 5 años de un matrimonio sin amor, mi hermana volvió. Y al ver que mi marido volvía a sentirse atraído por ella, decidí pedir el divorcio. Después de una semana de planes meticulosos y lágrimas silenciosas, finalmente estaba lista para irme. Mis 2 maletas, llenas de los restos de una vida que aún no había vendido ni donado, estaban a los pies de la cama. Pasé días preparándome para este momento, pero igual me dolía el pecho con una mezcla amarga y dulce. 5 años tirados a la basura, dedicándome a un hombre que nunca me devolvió el amor. Estaban llegando a su fin, y me iba sin nada más que un corazón roto. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras miraba alrededor del cuarto. Sin los detalles que había añadido para hacerlo mío, volvía a parecer frío e impersonal, igualito a la noche de nuestra boda, cuando todavía tenía esperanzas de que compartiríamos la vida. Pero, en lugar de eso, Alejandro me exilió en este cuarto, sin cruzar jamás la puerta. Al principio, su rechazo era insoportable, pero con el tiempo, aprendí a vivir con él. Pero ya no más. Respiré hondo, tomé mis maletas y seguí adelante. Había decidido no mirar atrás, pero al pasar frente al cuarto de Alejandro, mis piernas dudaron. Nunca fui bienvenida en ese espacio. Aún así, cada vez que él salía a trabajar, yo entraba a escondidas para hacer pequeños ajustes, cambios casi invisibles, solo para que se sintiera un poco más cálido. Siempre me preguntaba si él se daba cuenta, si le importaba. Ahora había deshecho cada uno de esos toques, no solo en su cuarto, sino en toda la casa. Ese fue mi último acto de amor, borrar por completo mi presencia de su vida. Apreté fuerte las asas de las maletas y me obligué a no mirar atrás. Ya no había razón. Cuando salí, los empleados de la casa me miraban con curiosidad. Era raro verlos, ya que yo me encargaba de casi todo sola. Pero hoy, los había mandado llamar a todos. Solo María, la ama de llaves, sabía un poco de la verdad. ¿Está bien, señora?, preguntó, con la preocupación pintada en el rostro. Le di una sonrisa pequeña, amarga. «Nos vemos por ahí, María». Ella asintió, con un orgullo triste en los ojos, y me despidió con un gesto. En el momento en que me senté en el taxi y le di al conductor la dirección de mi nuevo apartamento, sentí un alivio tan grande que casi no cabía en mí. Fue como si me hubieran quitado un peso que ni siquiera sabía que llevaba encima. Las lágrimas resbalaban por mis mejillas, de tristeza por la vida que estaba dejando atrás, pero también de alegría por la libertad que me esperaba. Esa misma noche, Alejandro llegó a casa, irritado. Había pasado el día persiguiendo a Carolina, solo para que ella se hiciera la difícil y se fuera de fiesta con sus amigas. Ahora estaba de vuelta en esa casa, y lo último que quería era lidiar conmigo, su esposa. Esa palabra le sabía amarga hasta en el pensamiento. A pesar de despreciarme, mi presencia siempre había estado ahí. Mi aroma, mis cabellos sueltos, mi existencia silenciosa invadiendo su hogar. «Debí quedarme en el hotel», murmuró mientras giraba la perilla de la puerta. Pero al entrar, sintió algo raro. No estaba ahí para recibirlo con mi sonrisa de siempre. Miró hacia la escalera, esperando verme bajando apurada, pero estaba vacía. «¿Dónde está?», murmuró, escaneando la casa silenciosa con la mirada. Fue al comedor, donde 2 empleados estaban de pie, tensos. La mesa estaba puesta, pero la ausencia de mi presencia le apretó el pecho de forma inexplicable. María apareció en la puerta de la cocina y Alejandro intentó forzar una sonrisa. «Qué bueno verte, María». Ella le devolvió la sonrisa y le sirvió la comida. Pero al probar el primer bocado, él hizo una mueca. «¿Quién cocinó esto?», preguntó con tono seco. El rostro de María palideció. «Fui yo, señor. ¿Pasa algo?». La comida tenía un sabor extraño, lejano, nada como lo que él estaba acostumbrado. «¿Dónde está ella?», preguntó de pronto. María dudó antes de responder. «Se fue esta mañana, señor». Alejandro se quedó helado. «¿Se fue? ¿A dónde?». María sacó un sobre del delantal. «Me pidió que le entregara esto, señor». Él arrancó el sobre de sus manos y lo rompió con rabia. La carta le hizo hervir la sangre. Cada palabra apretaba el nudo de ira en su pecho. Cuando llegó a mi firma al final, estaba fuera de sí. Aplastó el papel y lo tiró sobre la mesa. «Encuéntrenla. No me importa cómo, pero si no vuelve antes del amanecer, todos están despedidos». A la mañana siguiente, Alejandro era un desastre. No había dormido en toda la noche, esperando alguna señal de que yo regresaría.
Pero a las 10:30 de la mañana, la frustración se volvió desesperación. El cuarto, ahora despojado de los pequeños toques que yo había dejado, parecía frío y sin alma. Odiaba mis invasiones silenciosas, pero ahora no soportaba el vacío que habían dejado. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», gruñó. María entró, dudando, con otro sobre en la mano. «Señor, logramos contactar a la señora Fernanda esta mañana». Alejandro se tensó al oír mi apellido de soltera. Ella se negó a volver, concluyó María. Él le arrebató el sobre de las manos. Dentro, el acuerdo de divorcio. Mi firma brillando al final como si se burlara de él. Temblando de rabia, hizo trizas los papeles. «Quiero su dirección. 30 minutos o todos están en la calle». Cuando abrí la puerta, mis ojos se agrandaron al ver a Alejandro parado ahí. Lucía furioso. El traje oscuro y esa mirada afilada rompían la paz que apenas estaba empezando a construir. «¿Qué haces aquí?», pregunté manteniendo la voz firme a pesar del corazón acelerado. Alejandro me examinó con ojos penetrantes. Yo estaba distinta, más fuerte, más segura, y eso lo intrigaba y enfurecía al mismo tiempo. «¿Señor Alejandro?», lo provoqué, marcando la distancia entre nosotros. «¿Señor Alejandro?», repitió él, arqueando una ceja. «Esa es nueva». Pregunté «¿Qué haces aquí?», insistí, bloqueando la entrada para que no pudiera mirar dentro de mi nuevo hogar. Sonrió de lado, pero sus ojos brillaban con un peligro silencioso. «Vine a buscar a mi esposa para que vuelva a casa». Cuando cerré la puerta detrás de Alejandro, sentí que el aire en mi pequeño piso de Sevilla era diferente. No era solo la falta de su presencia imponente o su perfume caro que solía impregnar las estancias. Era otra cosa, como si, finalmente, pudiera respirar. Me apoyé contra la puerta, cerrando los ojos por un segundo. Todavía podía escuchar su voz resonando en mi cabeza. «He venido a buscar a mi esposa para llevarla a casa», como si esa palabra aún tuviera algún significado entre nosotros, como si yo fuera una pertenencia, un objeto olvidado que podía recoger cuando le diera la gana. Caminé lentamente hacia la cocina, aún temblando, y serví un vaso de agua. Mis manos no dejaron de vibrar, no por miedo, sino por la adrenalina brutal de haberle enfrentado. Por primera vez en 5 años, había dicho no, no a Alejandro, no a su mundo. Mi móvil vibró sobre la mesa, un mensaje de María, la antigua ama de llaves de la casa. «Ten cuidado, señor, él no va a rendirse tan fácil», sonreí amargamente. Nunca lo hacía. Pasé las siguientes horas reorganizando cajas, desempacando libros, doblando cuidadosamente la ropa que había logrado salvar del infierno que dejaba atrás. Cada objeto tenía una historia, un recuerdo. Algunos dolían, otros me hacían reír en silencio. Una llamada interrumpió mi proceso. Era Esteban, un antiguo compañero de universidad. No hablábamos desde hacía años. «¿Fernanda?». Su voz sonaba casi incrédula. «¿Eres tú?». «Sí, soy yo», contesté, algo a la defensiva. No sabía qué esperar. «Escuché que te separaste de Alejandro. Quería saber si estabas bien», suspiré. «Más o menos, pero sobreviviendo». «¿Y tú?». Él se rió, esa risa cálida que siempre me había gustado en silencio. «Pues, mejor ahora que te escucho. ¿Te gustaría quedar algún día? Podríamos ponernos al día». La propuesta era tentadora, pero mi vida estaba aún demasiado revuelta para pensar en cafés y reencuentros. «Déjame organizarme un poco, Esteban. Te escribiré, ¿vale?». «Cuando quieras, Fernanda». De verdad, colgué, sintiéndome extraña. ¿Cómo era posible que después de todo, alguien aún pensara en mí? Me acosté tarde esa noche, entre cajas medio abiertas, con la mente llena de planes. Debería recomenzar. Pero no bastaba con escapar. No, yo merecía justicia, y la obtendría. Sin gritos, sin escenas, solo hechos. A la mañana siguiente, revisé viejas carpetas que había guardado durante años. Allí estaban los papeles de las empresas de Alejandro, algunos documentos que había firmado en mi nombre sin que yo supiera, movimientos bancarios sospechosos, pruebas silenciosas. No podía hacer nada impulsivamente, no era estúpida. Tenía que pensar como él, frío, calculador, letal. Salí temprano hacia el centro de Sevilla. La ciudad bullía de vida. Turistas, trabajadores, estudiantes. Nadie sabía que entre ellos caminaba una mujer tejiendo una pequeña revolución personal. Me reuní con Lucía, una abogada experta en derecho corporativo, una amiga de confianza. «Tienes un caso fuerte, Fer», me dijo después de revisar los papeles. «Alejandro cometió varios delitos financieros, pero tendrás que ser paciente. Esto llevará tiempo». Asentí mordiéndome los labios. El tiempo ya no me asustaba. Cuando regresaba caminando hacia casa, el viento del Guadalquivir me golpeaba el rostro, y por primera vez, en mucho tiempo, sonreí. El futuro era incierto,
Sí, pero por fin era mío. Al llegar a mi edificio, me encontré con algo que heló la sangre en mis venas. Pegada a la puerta, había una nota garabateada. No puedes esconderte para siempre. Tú me perteneces. Mi corazón latió desbocado mientras miraba a ambos lados de la calle, buscando alguna sombra familiar. Pero no vi a nadie. Tomé la nota, la arrugué con fuerza entre mis dedos temblorosos y subí las escaleras corriendo. Dentro de mi piso, cerré todas las cerraduras, sintiéndome atrapada en una jaula invisible. La guerra había empezado, y esta vez no pensaba perder. Pasé la noche en vela. Cada crujido de la madera, cada sombra proyectada en la pared me mantenía en vilo. La nota seguía sobre la mesa, arrugada, como un recordatorio silencioso de que Alejandro no estaba dispuesto a soltarme tan fácilmente. Amaneció gris sobre Sevilla. Me preparé un café fuerte, como si la cafeína pudiera protegerme de la ansiedad que me devoraba por dentro. Sabía que no podía vivir con miedo. Tenía que moverme. Tenía que ser más lista que él. Decidí que no podía quedarme en ese piso. Era demasiado fácil encontrarme. Llamé a Lucía a primera hora. Necesito ayuda para cambiar de residencia. Algo discreto. Rápido. Lo haré, aseguró ella sin vacilar. Pero Fer, tienes que tener cuidado. Esta nota no es solo una amenaza. Es una declaración de guerra. Asentí, aunque ella no pudiera verme. Yo ya lo sabía. Alejandro nunca soportaba perder. Antes de dejar el apartamento, empacando lo poco que había desempacado, mi móvil vibró de nuevo. Un mensaje desconocido. Un vídeo. Con las manos temblando, le di play. Era Alejandro, apoyado contra su coche negro, frente al portal de mi edificio, fumando tranquilamente. Me miraba directo a la cámara. Sonrió de forma arrogante y dijo: «Vuelve a casa, Fernanda, o traeré la casa hasta ti». El aire me faltó por un segundo. Lucía consiguió un contacto que alquilaba pisos sin hacer demasiadas preguntas. En cuestión de horas, mudé mis cosas a un pequeño ático en Triana, lejos del bullicio del centro. Desde allí, podía ver el Guadalquivir brillar bajo el sol, como si la vida normal siguiera para todos menos para mí. Me sentía una fugitiva, pero también una estratega. Aquella noche, mientras terminaba de instalarme, recibí otra llamada inesperada. Era Esteban. «¿Estás bien?», preguntó, su voz cargada de preocupación sincera. Me derrumbé. No pude más. Le conté todo. La amenaza, la persecución silenciosa, el miedo latente. Hubo un silencio pesado del otro lado del teléfono antes de que él hablara. «No vas a enfrentarlo sola, Fernanda». Una lágrima se deslizó por mi mejilla. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me dijo algo así? Quedamos en vernos al día siguiente, en un café discreto cerca del puente de Isabel II. Pero esa noche, en mi nuevo refugio, volví a encontrar algo perturbador. Sobre la cama había una rosa roja. No estaba allí cuando llegué. No estaba cuando cerré la puerta con llave. Me paralicé, el corazón golpeándome las costillas. ¿Cómo había entrado? ¿Quién le dio acceso? Corrí a asegurar todas las ventanas. Bajé las persianas. Revisé cada rincón. Nada. Tomé la rosa entre mis dedos. Estaba fresca, aún con gotas de rocío en los pétalos. Un escalofrío recorrió mi espalda. En ese momento, entendí algo. No importaba cuántas paredes levantara, cuántas cerraduras pusiera, Alejandro siempre encontraba una manera de entrar en mi vida. Pero si él pensaba que yo iba a correr asustada, no me conocía. Me senté en la cama, con la rosa en una mano y el móvil en la otra, marcando un número que jamás pensé volver a usar. Sonó 3 veces antes de que una voz familiar contestara. «¿Fernanda?». Respiré hondo. «Hola, Mateo. Necesito tu ayuda». Mateo, mi hermano mayor, el único que siempre había sido capaz de enfrentarse a Alejandro, antes de que todo se rompiera entre nosotros. La última vez que hablamos fue durante mi boda. Él intentó impedir que me casara, diciendo que Alejandro no era quien parecía. Yo, ciega de dolor y orgullo, lo alejé de mi vida. Pero ahora, ya no era momento de orgullos. Era momento de sobrevivir. Mateo guardaba rencores y secretos, y si alguien podía ayudarme a equilibrar esta guerra, era él. Me citó en un restaurante a las afueras de Sevilla, en un lugar tan discreto que apenas tenía señal de móvil. Mientras colgaba, sentí que el peso en mi pecho se aligeraba apenas un poco. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Y aunque el miedo seguía anidado en mi estómago, también había algo más: determinación. A la mañana siguiente, mientras me dirigía al encuentro con Mateo, un coche oscuro me siguió discretamente por la avenida. No era paranoia, lo sabía. Mi guerra apenas empezaba, y alguien, además de Alejandro, ya estaba en movimiento. Llegué al restaurante casi corriendo, con la respiración agitada y el corazón desbocado como si fuera a estallar.
Era uno de esos sitios de carretera, con ventanas empañadas y olor a café rancio. Perfecto para pasar desapercibidos. Mateo ya estaba allí, sentado en una mesa del fondo, con un café a medio terminar entre las manos. Su aspecto era distinto al que recordaba, más endurecido, más distante, pero sus ojos, esos ojos color miel que compartíamos, seguían brillando con esa mezcla de inteligencia y peligro que siempre le había caracterizado. Cuando me vio entrar, se levantó inmediatamente. No dijo nada, no preguntó nada. Me abrazó. No supe cómo reaccionar. Me quedé rígida, sin saber si merecía aquel consuelo. Nos sentamos, y durante un minuto largo, solo nos miramos en silencio. ¿Cómo sabías que iba a llamarte?, pregunté finalmente. Mi voz apenas un susurro. Mateo soltó una risa seca. Porque sabía que tarde o temprano ibas a ver a Alejandro como realmente es. Solo era cuestión de tiempo. Aparté la mirada, avergonzada. Mateo, necesito tu ayuda. No solo quiero escapar de él, quiero destruirlo. Él apoyó los codos sobre la mesa, entrelazando los dedos. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar, Fernanda? La pregunta quedó suspendida en el aire, como una sentencia. Lo miré fijamente. No titubeé. Hasta donde sea necesario. Mateo asintió despacio, evaluándome, como si buscara en mi rostro la certeza de que no iba a quebrarme en el primer asalto. Bien, dijo finalmente. Porque esto no va a ser fácil, ni limpio. Sacó de su mochila un sobre grueso, que colocó delante de mí. ¿Qué es esto? Todo lo que Alejandro no quería que supieras. Y algo más. Mis dedos temblaban cuando abrí el sobre. Fotografías, documentos, extractos bancarios. Pero lo que más me heló la sangre fue ver una imagen que reconocí de inmediato. Carolina, mi hermana, sentada en un restaurante, muy cómoda, demasiado cómoda, al lado de un hombre que no era Alejandro. ¿Quién es?, pregunté, señalando al desconocido. Mateo sonrió de forma sombría. Un inversor rival. Están planeando algo grande, algo que podría arruinar a Alejandro si se entera. Pero Carolina no es tonta. Ella sabe jugar en ambos bandos. Mi cabeza daba vueltas. ¿Mi propia hermana conspirando a espaldas de Alejandro? Era irónico y trágicamente predecible. ¿Qué propones?, pregunté, sintiendo una mezcla de rabia y vértigo. Mateo se inclinó hacia mí, su voz un susurro. Divide y vencerás. Vamos a enfrentar a Alejandro contra Carolina. Haremos que se destruyan entre ellos. Tragué saliva. Sonaba tan sencillo en sus labios, pero sabía que iba a ser sucio, cruel, doloroso. ¿Y yo?, pregunté, casi temiendo la respuesta. Mateo sonrió, esta vez de manera genuina. Tú vas a renacer de sus cenizas. Durante las siguientes horas, planeamos cada movimiento como una partida de ajedrez. Sabíamos que Alejandro espiaba mis pasos, así que le daríamos algo para ver, algo que alimentara su paranoia, su desconfianza. Mateo enviaría anónimos con pruebas manipuladas a Alejandro, haciéndole creer que Carolina lo estaba traicionando, no solo emocionalmente, sino también financieramente. Mientras tanto, yo actuaría con una calma artificial, saldría en público, haría que me vieran feliz, segura, como si la vida sin él fuera mucho mejor. Era arriesgado, muy arriesgado, pero era nuestra única opción. Antes de despedirnos, Mateo me agarró del brazo. Fer, no olvides quién eres en medio de todo esto. Asentí, aunque en el fondo sabía que ya había cambiado para siempre. Esa noche, de vuelta en mi ático, recibí otro mensaje, pero no era una amenaza. Era una fotografía. Alejandro, sentado en su despacho, con la cabeza entre las manos, rodeado de papeles desordenados. Y una frase simple acompañaba la imagen. Empieza a caer. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Pero no era miedo esta vez. Era anticipación. El siguiente paso era crucial. Hacer que Alejandro empezara a dudar de todo y de todos. Mateo fue preciso como un cirujano. Usando una red de contactos que no quise preguntar cómo había conseguido, filtró documentos que sugerían movimientos financieros dudosos a nombre de Carolina. Nada demasiado obvio, nada que pudiera ser comprobado fácilmente, pero lo suficiente para sembrar la semilla de la desconfianza en la mente de Alejandro. Yo, por mi parte, seguí el plan al pie de la letra. Cambié mi apariencia sutilmente. Ropa más elegante, maquillaje impecable, una sonrisa nueva y fría que no había pertenecido a la vieja Fernanda. Asistí a pequeños eventos. Me dejé ver en cafés, en exposiciones, siempre en lugares donde sabía que los amigos de Alejandro podrían verme y llevarle las noticias. Cada aparición mía era una pequeña puñalada para su ego herido. Una tarde, mientras disfrutaba de un café en el centro, sentí esa mirada clavándose en mi espalda. Me giré casualmente y allí estaba, Alejandro, de pie, observándome a distancia.
Su rostro era un mapa de emociones mal contenidas: rabia, deseo, confusión. Me limité a levantar mi taza en un gesto educado, como si fuera un simple conocido de la universidad, alguien irrelevante. Después, volví a mi conversación con Esteban, que había insistido en acompañarme esa tarde. Esteban notó mi tensión, y sin perder su sonrisa preguntó en voz baja: 169. ¿Te está siguiendo? Siempre lo hace, respondí, sin mirarlo. Alejandro se quedó allí unos minutos más, como un león atrapado tras un cristal, antes de desaparecer entre la multitud. Sentí una mezcla amarga de satisfacción y tristeza. Todavía era capaz de removerlo. Todavía tenía poder sobre él, aunque fuera solo en su cabeza. Días después, el primer gran movimiento llegó. Mateo me llamó a primera hora de la mañana. «Ha empezado», dijo, sin necesidad de más explicaciones. Ese mismo día, la policía financiera allanó una de las oficinas de Alejandro. El rumor se extendió como un incendio por toda Sevilla. Problemas de evasión fiscal, investigaciones abiertas, posibles embargos. Sabíamos que no iban a encontrar pruebas definitivas. Aún no. Pero eso no importaba. Lo importante era la imagen, el escándalo. Esa noche, recibí un mensaje de María. «La casa está hecha un infierno. Discuten todo el tiempo. Xis». Alejandro casi destroza el despacho. Sonreí. No era crueldad, era justicia. Pero no todo era victoria. Al llegar a casa esa noche, encontré la puerta entreabierta. Mi corazón se detuvo. Entré lentamente, el móvil apretado en una mano, marcando el número de Mateo con la otra. El apartamento estaba revuelto, pero nada parecía robado. Sobre la cama, una nueva rosa roja. Y esta vez, una nota. ¿Creías que podías esconderte? Esto es solo el principio. Mateo llegó en 10 minutos, furioso, su mirada una promesa de venganza. «Tienes que salir de aquí», dijo, inspeccionando la cerradura forzada. «¿Y esconderme otra vez?», protesté, mi voz temblando de rabia. Mateo me miró serio. «No es esconderte, Fernanda. Es moverte estratégicamente. Si te ve débil, gana». Asentí, tragándome las lágrimas. Cambiamos de escondite esa misma noche, a un pequeño pueblo a las afueras, donde uno de los amigos de Mateo tenía una casa vacía. Me sentía como una sombra, desplazándome entre lugares, dejando atrás rastros de una vida que nunca terminaba de asentarse. Pero algo dentro de mí seguía ardiendo. No era miedo, era la determinación inquebrantable de terminar lo que había empezado. Mientras acomodaba algunas cosas en el nuevo refugio, Mateo se sentó frente a mí, su expresión grave. «Hay algo más que necesitas saber», dijo en voz baja. «Algo que Carolina me dijo hace años». Me giré hacia él, el corazón golpeando contra mis costillas. «¿Qué cosa?». Mateo titubeó, como si no supiera cómo ponerlo en palabras. «La boda con Alejandro. No fue una coincidencia. Fue planeada. Desde antes de que tú te dieras cuenta de lo que sentías». Lo miré sin entender. «¿Qué estás diciendo?». Mateo respiró hondo, como si el aire le doliera. «Alejandro y Carolina tenían un acuerdo. Usarte era parte del plan desde el principio». Me quedé helada. Todo, absolutamente todo, había sido una mentira. Mi vida entera, mis 5 años de matrimonio, cada lágrima, cada humillación, habían sido cuidadosamente orquestadas. El dolor fue como un golpe físico. Me levanté, caminando de un lado a otro de la habitación, buscando oxígeno, buscando sentido. Mateo me dejó hacer. Cuando finalmente me detuve, juré en silencio que Alejandro y Carolina pagarían cada segundo de mi sufrimiento. No solo perderían lo que tenían, perderían lo que eran. Y yo renacería de sus ruinas. Mientras tanto, en algún lugar de Sevilla, Alejandro recibía un sobre anónimo. Dentro, una fotografía. Carolina, besando apasionadamente a aquel inversor rival. La guerra acababa de cambiar de fase. La noticia del beso entre Carolina y el inversor rival se esparció como pólvora entre los círculos sociales de Sevilla. Alejandro, con su orgullo destrozado y su mundo desmoronándose, empezó a cometer errores. Errores que nosotros planeábamos aprovechar. Desde mi escondite en el pequeño pueblo, veía las noticias filtradas en los periódicos locales. Empresario sevillano bajo investigación fiscal. Crisis en la familia de la Vega. Alejandro de la Vega, traicionado por su círculo íntimo. Cada titular era un ladrillo más en el muro que lo aislaba. Mateo trabajaba incansablemente desde la sombra, enviando pistas, manipulando informaciones, exponiendo poco a poco la podredumbre que Alejandro intentaba esconder. Pero mientras su mundo público se deshacía, el privado no era diferente. Una noche recibí un mensaje de María. Se fue de casa, se llevó solo una maleta, gritó que iba a hundir a todos. No pude evitar una sonrisa amarga. Así era Alejandro.
Cuando ya no podía controlar, destruía. Sabía que, en algún momento, vendría por mí de nuevo. Por eso, teníamos que dar el siguiente paso antes de que se recuperara. Mateo me llevó a un despacho de abogados de confianza, un lugar discreto, donde preparamos la demanda formal contra Alejandro. Fraude, abuso financiero, uso indebido de bienes conyugales. Era arriesgado, sí, pero era legal. Y sobre todo, era justo. ¿Estás segura de querer seguir este camino?, me preguntó el abogado, un hombre mayor de voz grave. Lo miré fijamente, más que nunca. Firmé los papeles con una mano firme, sintiendo que cada trazo de mi firma era una cadena menos atada a mi pasado. El proceso tardaría meses, pero ya no importaba. La maquinaria estaba en marcha. Alejandro no solo perdería su imagen pública, perdería su libertad, si todo salía como planeábamos. Después de salir del despacho, Mateo y yo caminamos en silencio por las calles del pueblo. Era una noche fresca, el aire olía a tierra mojada. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos aquí?, le pregunté, rompiendo el silencio. Mateo sonrió de lado. Siempre supe que eras más fuerte de lo que creías. Me detuve, mirándolo. ¿Por qué me ayudaste? Después de todo lo que te hice, después de apartarte de mi vida. Mateo suspiró, metiendo las manos en los bolsillos. Porque siempre fuiste mi hermana, y porque sabía que algún día ibas a necesitar recordar quién eras en realidad. Sentí un nudo en la garganta. No dije nada. No podía. Nos quedamos allí un momento, bajo la luz tenue de un farol oxidado, en un silencio que no necesitaba palabras. Pero la calma nunca duraba. Al llegar a casa, encontramos la puerta entreabierta otra vez. Mateo sacó su pistola, avanzando primero. Yo me quedé atrás, el corazón golpeándome el pecho con fuerza bruta. La casa parecía vacía, pero sobre la mesa del salón había algo nuevo, un sobre, con mis iniciales escritas a mano. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, una carta. Y una fotografía. La carta era breve. ¿Pensaste que podías esconderte de tu familia? La fotografía me arrancó un gemido ahogado. Era mi madre, o mejor dicho, su tumba, vandalizada, destruida. Un ataque bajo, vil, cruel. Sentí cómo todo mi cuerpo se llenaba de una furia tan intensa que apenas podía ver. Mateo me arrebató la foto de las manos, maldiciendo en voz baja. Ahora sí cruzaron la línea. Yo apenas podía respirar. Alejandro no solo quería hacerme daño a mí, quería borrar mis raíces, mi historia, pero lo único que consiguió fue encender un fuego que no iba a poder apagar. Levanté la cabeza, sintiendo cómo el dolor se transformaba en algo nuevo. Determinación pura. Mateo, dije, mi voz firme, fría, vamos a terminar esto. Él asintió, sin necesidad de más palabras. Era la hora de dar el golpe final, y esta vez, Alejandro no tendría dónde esconderse. Las primeras horas después de descubrir la profanación de la tumba de mi madre fueron un torbellino de emociones que apenas podía controlar. La rabia, el dolor, el asco, todo me consumía de dentro hacia afuera. Sabía que Alejandro estaba detrás. No tenía pruebas directas, pero lo sentía en cada fibra de mi cuerpo. Era su estilo, atacar donde más dolía, sin ensuciarse las manos. Mateo, más frío que yo, se puso inmediatamente en movimiento. Hizo llamadas, movió contactos, activó favores antiguos. Necesitábamos encontrar pruebas, y rápido. Mientras él trabajaba, yo me obligué a pensar con claridad. No podía permitir que el dolor nublara mi objetivo. Me senté frente al ordenador, revisando todo lo que teníamos hasta ahora. Documentos, fotografías, grabaciones. Todo apuntaba a Alejandro como un depredador envuelto en traje de diseñador. Pero no bastaba. Necesitábamos algo más fuerte. Algo que lo destruyera de manera definitiva. Fue entonces cuando Lucía, mi abogada, me llamó. Fernanda, tenemos una pista nueva. Una cuenta offshore a nombre de Alejandro, vinculada a movimientos ilegales. Mi corazón dio un vuelco. ¿Puedes probarlo? Estamos trabajando en ello. Pero si conseguimos acceso a los registros, será su final. Mateo, escuchando la conversación, asintió en silencio. Esa noche, mientras Sevilla dormía, elaboramos un plan. Teníamos que entrar en el despacho de Alejandro. No físicamente. Sería una locura, sino a través de alguien de dentro. Y ahí es donde entraba María. Sabíamos que, aunque la casa estaba medio desierta, ella seguía trabajando allí a tiempo parcial. Su lealtad hacia mí era inquebrantable. Si alguien podía conseguir acceso a esos documentos, era ella. La llamé, explicándole la situación con voz entrecortada. «Dime qué necesitas». «Donna», dijo sin vacilar. Mi pecho se llenó de gratitud amarga. Le pedimos que buscara cualquier carpeta, cualquier disco duro, cualquier nota que pudiera vincular a Alejandro con esa cuenta offshore. Sabía que la poníamos en peligro.
pero también sabía que ella, como yo, quería justicia. Las horas siguientes fueron de una tensión insoportable. Mateo vigilaba las entradas del pueblo, asegurándose de que nadie nos seguía. Yo, incapaz de quedarme quieta, caminaba en círculos por la pequeña sala, las uñas marcando la palma de mi mano. Finalmente, cerca del amanecer, recibí el mensaje. Lo tengo. Está en camino. Me dejé caer en el sofá, exhausta. Pero no podíamos cantar victoria todavía. María llegó una hora después, pálida, con el miedo grabado en sus ojos. Traía una mochila desgastada. Dentro, un pequeño disco duro externo. Estaba escondido en el doble fondo del escritorio, susurró. No había visto algo así en todos mis años. La abracé con fuerza, sintiendo una oleada de emoción cruda. Mateo tomó el disco con cuidado, como si fuera un artefacto explosivo. Ahora, dijo con una sonrisa sombría, tenemos las balas. Pasamos el resto del día extrayendo la información. Cada archivo, cada transferencia, cada nombre, todo apuntaba a una red de corrupción que dejaba a Alejandro al borde de la cárcel. Y no estaba solo. Había nombres conocidos, políticos, empresarios, incluso viejos amigos de mi familia. La red era más grande de lo que habíamos imaginado, pero justo cuando pensábamos que teníamos el control, un golpe inesperado nos sacudió. Esa noche, mientras cenábamos en la cocina improvisada del refugio, Mateo recibió una llamada. Su rostro, siempre impasible, se tensó de una manera que nunca había visto. ¿Qué pasa?, pregunté, mi estómago retorciéndose de miedo. Él colgó, respirando hondo. Han secuestrado a María. Me quedé helada. ¿Qué? Mateo me miró, sus ojos duros como piedras. Alejandro sabe que alguien le robó información, y ahora quiere enviar un mensaje. La rabia me invadió como un incendio. Me levanté de un salto, la silla cayendo detrás de mí. «Tenemos que hacer algo», grité. «No podemos dejarla». Mateo asintió lentamente. «Y lo haremos. Pero Fer, tienes que entender algo». Me sostuvo la mirada con una intensidad brutal. «A partir de ahora, no hay vuelta atrás. O terminamos con esto, o nos destruye a todos». Me senté, temblando, sintiendo el peso de la decisión que se avecinaba. No era solo una cuestión de justicia, era una cuestión de supervivencia. La noche era densa, sofocante. La noticia del secuestro de María me había dejado una marca invisible en la piel, como si cada parte de mi cuerpo estuviera en alerta máxima. Cada sonido fuera de la casa me hacía saltar, cada sombra parecía esconder una amenaza. Mateo estaba sentado frente a mí, revisando el disco duro por última vez. Su mandíbula apretada, el ceño fruncido, todo en su postura gritaba tensión contenida. Yo no podía quedarme quieta. Caminaba de un lado a otro de la habitación, sintiendo la urgencia quemándome por dentro. «¿Qué hacemos?», pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. Mateo levantó la vista, su mirada afilada como una navaja. «Vamos a jugar sucio, Fer», se incorporó, apoyando las manos sobre la mesa. «Si Alejandro quiere enviar mensajes, nosotros también». Tragué saliva. Sabía a qué se refería. No era suficiente simplemente atacar sus negocios. Teníamos que atacarlo donde más le dolía, su orgullo. Mateo contactó a Esteban esa misma noche. Necesitábamos refuerzos, alguien que pudiera moverse entre las sombras de Sevilla sin levantar sospechas. ¿Seguro que podemos confiar en él?, pregunté recelosa. Mateo soltó una risa seca. Confiamos porque no tiene otra opción. Alejandro también lo traicionó hace años. Era una red de enemigos envenenados, un círculo de traiciones que ahora jugaban a nuestro favor. El plan era arriesgado, pero era la única oportunidad. Organizamos una falsa entrega. Haríamos creer a Alejandro que habíamos robado documentos aún más comprometidos, algo tan grande que no podría ignorarlo. Si picaba el anzuelo, vendría en persona, y cuando lo hiciera, lo tendríamos. Mientras Mateo y Esteban preparaban la trampa, yo me obligué a hacer algo que había estado posponiendo. Fui a visitar la tumba de mi madre. La habían restaurado tras la profanación, gracias a la ayuda de unos amigos antiguos que, discretamente, seguían de mi lado. Me arrodillé frente a la lápida, sintiendo una tristeza vieja y renovada. «Te prometo», susurré, con la voz quebrada, «que esta vez no me voy a rendir». Me quedé allí largo rato, dejando que el viento frío de la tarde llevara mis promesas al cielo. Cuando regresé al refugio, Mateo me estaba esperando. «Está todo listo», anunció. «Esta noche, terminamos con esto». Nos desplazamos en silencio, en un coche prestado, hacia un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. El lugar elegido para la entrega. El ambiente dentro del vehículo era espeso, cargado de una electricidad muda. Sabíamos que todo podía salir mal. Sabíamos que tal vez no saldríamos enteros de esta,
pero también sabíamos que ya no había marcha atrás. Cuando llegamos, Esteban ya estaba allí, oculto entre las sombras, vigilando. ¿Todo bien?, preguntó Mateo en voz baja. Esteban asintió. Recibieron el mensaje. Vendrán. Las horas pasaron lentamente, cada minuto estirándose como una cuerda a punto de romperse. Y entonces, poco después de medianoche, vimos las luces de un coche acercándose. Un todoterreno negro. Vidrios polarizados. Era él. Mi respiración se detuvo. Alejandro bajó del coche con su habitual arrogancia, flanqueado por dos hombres corpulentos. Pero algo en su mirada estaba roto. Algo que no había visto nunca. Desesperación. ¿Dónde está?, rugió avanzando hacia nosotros. Mateo dio un paso adelante, calmado como siempre. ¿Buscas esto?, dijo, levantando una carpeta gruesa, una réplica preparada solo para el señuelo. Alejandro dio un paso más, su mirada ardiendo de odio. Fue en ese momento que los coches de la policía, ocultos a una distancia prudente, encendieron sus sirenas y rodearon el almacén. Todo fue un caos, gritos, luces cegadoras, Alejandro intentando escapar, sus guardaespaldas siendo reducidos al suelo. Yo me quedé allí, inmóvil, viendo cómo caía, cómo todo su imperio de arrogancia y poder se desmoronaba en un instante. Mateo se acercó a mí, susurrando: «Esto es para María». Las esposas brillaron bajo las luces intermitentes. Alejandro me miró una última vez mientras lo empujaban dentro del coche policial. No había odio en su mirada esta vez. Había algo peor. Había miedo. Pero no era el final. Mientras lo subían, uno de los agentes se acercó a Mateo y a mí. «Encontramos algo más en el coche», dijo, con tono sombrío. Sacó una carpeta. Dentro, fotografías. De mí, de Mateo, de María. Seguían vigilándonos. Seguían planeando algo más. El juego aún no había terminado. Y la próxima jugada sería más peligrosa. Aunque Alejandro había sido arrestado, la amenaza que pendía sobre nosotros era más grande de lo que habíamos anticipado. La carpeta encontrada en su coche no era una casualidad. Era una advertencia. Una lista de nombres. Y no solo nuestros nombres. También el de Lucía, Esteban, incluso de algunos viejos amigos míos que apenas recordaba haber mencionado alguna vez. «Esto no es solo Alejandro», dijo Mateo, apretando la carpeta en sus manos mientras nos refugiábamos en el coche, a las afueras de Sevilla. «Hay más gente implicada, y ellos no van a detenerse solo porque él esté entre rejas». Lo miré, el estómago retorcido por una sensación de vacío brutal. «¿Qué hacemos ahora?». Mateo giró hacia mí, la expresión más grave que jamás le había visto. «Ahora, tenemos que sobrevivir». Aquella noche, en la seguridad precaria de nuestro escondite, decidimos dividirnos. Mateo se encargaría de proteger a María, que había sido liberada tras el arresto de Alejandro. Débil, asustada, pero viva. Yo debía desaparecer por un tiempo. Cambiar de ciudad, cambiar de vida. Era una idea que me rompía el corazón. No quería huir, no después de todo lo que había conseguido. Pero a veces, ganar una guerra significaba saber cuándo retroceder para preparar la victoria definitiva. La despedida con Mateo fue dura. Nos abrazamos durante un largo minuto, en silencio. Sabíamos que podía ser la última vez que nos viéramos por mucho tiempo. «Recuerda quién eres, Fer», susurró él al oído antes de separarse. Asentí, con los ojos llenos de lágrimas que no me permití derramar. Me dirigí al norte, a un pequeño pueblo en la Sierra de Granada. Allí, bajo un nombre falso, empecé una nueva vida. Los días eran lentos, monótonos, pero también silenciosos, seguros. La primera semana, viví como una sombra, mirando siempre por encima del hombro, temiendo cada llamada, cada golpe en la puerta. Pero poco a poco, empecé a encontrar paz en las pequeñas cosas. Los paseos al amanecer, el aroma del pan recién horneado en la plaza, la risa de los niños corriendo tras un balón, y en medio de ese silencio, me redescubrí. Ya no era la Fernanda asustada que había suplicado por amor en una mansión fría. Era otra, más fuerte, más peligrosa. Una tarde, mientras leía en una pequeña cafetería del pueblo, Esteban apareció. No sabía cómo me había encontrado. No pregunté. Simplemente, sonreí. Nos sentamos en una esquina discreta. Alejandro habló. Dijo en voz baja, directo al grano. Ofreció nombres a cambio de una reducción de condena. Mi corazón dio un vuelco. ¿Nombres? Todos. Los empresarios, los políticos. Incluso tu hermana, Carolina, mi propia sangre. Esteban dejó caer una carpeta sobre la mesa. Este es el principio del fin para ellos, Fer. Pero también puede ser el principio de tu libertad. Abrí la carpeta con manos firmes. Allí estaba todo. Pruebas, testimonios, acuerdos ilegales, una red de corrupción tejida a lo largo de años.
ahora expuesta. Sentí una oleada de satisfacción amarga, pero también, por primera vez, una punzada de compasión, no por Alejandro, ni por Carolina, sino por la Fernanda que había creído en ellos. Cerré la carpeta y miré a Esteban. ¿Qué tengo que hacer? Él sonrió, esa sonrisa triste que siempre parecía esconder mil historias. Solo esperar. La caída será inevitable. Esa noche, mientras caminaba de regreso a mi pequeño piso, recibí un mensaje, un número desconocido, un solo texto. Ella viene a por ti. Me detuve en seco. Sabía exactamente quién era, Carolina. Y si pensaba que aún podía destruirme, iba a descubrir que la Fernanda que conoció ya no existía. El mensaje me dejó helada. Ella viene a por ti. Era tan simple, tan directo, que no dejaba espacio a dudas. Carolina, la misma hermana que había robado mis secretos, mis sueños y hasta el hombre que, en su momento, creí amar. La misma que, ahora, veía su mundo derrumbarse junto al de Alejandro. Y, en su mente enferma de celos y resentimiento, todo era culpa mía. Pasé la noche sin dormir, sentada en la oscuridad del pequeño piso de Granada, escuchando cada crujido, cada golpe de viento contra las persianas. No tenía miedo, no como antes, pero sí estaba lista. Cuando el sol despuntó, la decisión estaba tomada. No iba a esconderme, no esta vez. Salí temprano, moviéndome entre las callejuelas estrechas, siempre alerta. No era difícil imaginar que Carolina había puesto ojos y oídos en todas partes. Me encontré con Esteban en una plaza tranquila, bajo la sombra de una vieja higuera. ¿Seguro que quieres hacer esto?, preguntó bajando la voz. Asentí. Estoy cansada de correr. Él suspiró, pasándose una mano por el cabello. Tenemos una ventaja. Ella no sabe cuánto sabemos. Le mostré la carpeta con las pruebas que Alejandro había entregado. Esteban sonrió de medio lado. Eso la destruirá más rápido de lo que piensas. No quiero que sea rápido, dije, sorprendida por la frialdad en mi propia voz. Quiero que lo sienta, y lo haría. Horas después, Esteban consiguió localizarla. Carolina había alquilado un ático de lujo en el centro de Granada, intentando aparentar normalidad mientras su mundo se caía a pedazos. El plan era simple. Ella pensaba que iba a encontrarme sola, débil, pero en cambio encontraría a una Fernanda que ya no le debía nada, y a la justicia esperándola en la puerta. Mateo, que se había trasladado discretamente hasta la ciudad tras mi llamada, coordinó a los agentes. No podíamos permitir errores. Cuando llegó la noche, todo estaba preparado. Me presenté en el vestíbulo del edificio, el corazón golpeándome en el pecho, pero mis pasos firmes. La recepcionista, una mujer joven y nerviosa, ni siquiera me preguntó a dónde iba. Carolina me esperaba. Subí en el ascensor, sola. Cada piso que pasaba parecía traerme más cerca de un final inevitable. Cuando la puerta se abrió, ella estaba allí, parada en el pasillo, hermosa, elegante y absolutamente devastada. Sus ojos, antes tan fríos y calculadores, ahora brillaban de desesperación. «Fernanda», dijo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Yo no respondí, solo caminé hacia ella, cada paso resonando en el silencio. «¿Qué quieres?», pregunté, deteniéndome a unos metros. «Vine a darte una oportunidad», dijo, su voz temblando apenas. «Podemos arreglar esto». Solté una carcajada baja. ¿Arreglarlo? Después de todo, Carolina dio un paso hacia mí, casi suplicante. Podemos compartirlo, todo. El dinero, los contactos, todo lo que Alejandro tenía, ahora es nuestro. La miré, sintiendo una mezcla de lástima y asco. Yo no quiero nada de eso, dije, con voz helada. Quiero verte pagar. En ese momento, las puertas del ascensor se abrieron de nuevo. Agentes de policía emergieron con Mateo a la cabeza. Carolina dio un paso atrás, su rostro perdiendo todo el color. «¿Qué es esto?», gritó, la máscara cayendo. «Esto», dije, sacando los documentos de mi bolso. «Es tu final». Los agentes avanzaron, esposándola antes de que pudiera reaccionar. «Tú no sabes lo que estás haciendo», chilló retorciéndose. «Te vas a arrepentir, Fernanda». La miré una última vez, viendo no a mi hermana, sino a una desconocida. «Ya me arrepentí», susurré, pero eso se acabó. La sacaron a rastras mientras seguía gritando mi nombre, maldiciéndome. Me quedé allí, sola en el pasillo vacío, sintiendo una paz extraña instalarse en mis huesos. No era felicidad, era algo más crudo, justicia. Caminé lentamente hacia el ascensor, mi reflejo en el espejo mostrándome una mujer que apenas reconocía, más fuerte, más libre, más viva. Y mientras las puertas del ascensor se cerraban, supe que el verdadero comienzo de mi vida acababa de empezar, pero todavía quedaban heridas por sanar, historias por cerrar. La última jugada de esta guerra aún estaba en movimiento, y yo estaba lista para jugarla.
Pasaron meses después de la caída de Carolina. El proceso judicial fue largo, meticuloso. Cada prueba, cada testimonio, cada movimiento era un clavo más en el ataúd de la vida que Alejandro y Carolina habían construido a base de mentiras, traiciones y destrucción. Yo, mientras tanto, reconstruía la mía. No fue fácil. No todo el mundo quería ver a una de la Vega caída. Había miradas de desprecio, de burla, de compasión falsa, pero también descubrí algo que nunca había tenido antes: respeto. Abrí un pequeño negocio en Granada, una galería de arte, donde jóvenes artistas podían exhibir sus obras sin tener que vender su alma a las viejas familias adineradas. Le puse el nombre de mi madre, Galería Victoria. Era mi homenaje a ella, a su fuerza silenciosa, a su amor incondicional. Mateo se quedó a mi lado durante todo el proceso. Habíamos cicatrizado nuestras heridas juntos. Y ahora éramos más que hermanos. Éramos aliados de por vida. Esteban se convirtió en algo más. Algo que creció lento, sin presiones, como una planta salvaje buscando la luz. Un día, sin siquiera planearlo, me encontré caminando de su mano por las calles de Granada, riendo como no lo había hecho en años. No necesitábamos promesas. Nos teníamos. Y eso bastaba. ¿Y Alejandro? Fue condenado a 18 años de prisión. Cuando se leyó la sentencia en la sala, estuve allí, de pie, observándolo sin pestañear. Él, en cambio, no pudo sostenerme la mirada. Su arrogancia se había convertido en cenizas. Su poder, en una historia de advertencia susurrada en los círculos donde antes reinaba. Carolina aceptó un acuerdo para reducir su pena, pero a cambio quedó marcada para siempre. Sin amigos, sin reputación, sin nada. Su caída fue más lenta, más cruel. La vi una vez, meses después del juicio, en una cafetería de mala muerte. Estaba sola, encorvada sobre una taza de café barato, envejecida, como si los años hubieran caído sobre ella de golpe. No me acerqué. No necesitaba hacerlo. Su vida era su castigo. María, después de todo lo que sufrió, decidió mudarse al norte, cerca de su familia. Seguimos en contacto. A veces me enviaba mensajes contando de sus nietos, de las flores que plantaba en su jardín. Era feliz. Finalmente, era feliz. Una tarde, mientras cerraba la galería, me encontré observando el atardecer sobre las colinas doradas. Pensé en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado. Ya no era la Fernanda que lloraba en una habitación vacía esperando ser amada. Era una mujer que había sobrevivido al fuego y había construido su propio imperio, uno hecho de arte, de recuerdos, de verdad. Había cicatrices, sí, pero también había belleza en ellas. Saqué una carta vieja de mi bolso, una carta que había escrito para mí misma, el día en que abandoné a Alejandro, sin atreverme a leerla hasta ahora. La abrí con manos firmes. Querida Fernanda, hoy dejas atrás una vida que no era tuya. Hoy empiezas a escribir tu verdadera historia. Nunca olvides, no eres lo que otros hicieron de ti. Eres lo que elegiste ser. Eres tu propio legado. Sonreí, dejando que las lágrimas cayeran libremente, sin vergüenza, porque al final había ganado. No porque Alejandro y Carolina hubieran caído, sino porque yo había aprendido a levantarme. El futuro era mío, y esta vez nadie me lo arrebataría. Cerré la puerta de la galería, inhalé el aire fresco de la noche y me adentré en las calles vivas de Granada, sabiendo que el mejor capítulo de mi vida aún estaba por escribirse. Y no pensaba perder ni un segundo más.